En este segundo tramo de ayer y hoy vamos a dialogar con un nombre y apellido vinculado totalmente al fútbol lugareño. Me refiero a Antonio Medrano. Y digo esto porque su padre, de igual nombre y apellido por supuesto, también fue una gran figura del fútbol lugareño y que en su momento, si Dios quiere, vamos a invitar a conversar con él. Antonio Medrano, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Treviso? Bien. Un gusto ¿Bien? saludarte. Bien. Casi es una pregunta que está de más. Empezaste a jugar al fútbol por tu propio padre, me imagino. Sí, comencé de muy chico, tenía 10, 11 años en esos tiempos. Se organizaban esos campeonatos ¿De barrio? de chicos que se hacían en el club ciclista, Baby Fútbol que le llamaban. Baby Fútbol, el club ciclista, que era hasta 11 años y una cierta altura, era 1,60 creo que era en ese momento. Comencé ahí, y no era arquero, bueno, no había otro y bueno, vos andás al arco, bueno, y ahí comencé en el no arco. Eras arquero y te mandaron al arco, muy bueno no habrá sido adelante, ¿no? Creería que sí. ¿Y qué sensación sentiste cuando te mandaron al arco? ¿Qué fuiste porque querías jugar? No, sí, en ese momento uno, cuando es chico quiere jugar al fútbol, sea como sea, al arco, entonces quiere jugar. Y fui al arco y bueno, ahí aparentemente las cosas la empecé a hacer más o menos bien y bueno, ya después ahí quedé en el arco, ¿no? Así que 11 y 12 años, ¿no jugabas en ningún club? No jugaba en ningún. No, yo empecé a jugar los clubes, empecé a jugar prácticamente a los 15 años. No era fichado a ningún lado. Yo me había criado prácticamente con todos los muchachos que jugaban en el Club Ministerio. Y jugaban campeonatos independientes. Y bueno, por mi padre fui a jugar a Belgrano. ¿Jugaba todavía tu padre? Sí, jugaba. Él jugó hasta los 59 y después jugaba... ¿Cómo hasta los 59? Hasta el año 59. Ah, me asustaste. Hasta el año 59. Y seguía jugando así, campeonato de barrio, con algunos de los muchachos que jugaban conmigo. Y entonces... ¿Y en qué división entraste en Belgrano? Y en Belgrano empecé a jugar en cuarta yo en ese momento. Y en ese momento había reserva también. Que la famosa, antes había primera, reserva y tercera. En el fútbol profesional al menos. Claro. Había primera, cuarta, reserva y jugaban todas las divisiones inferiores, quinta, sexta. Hasta ahí creo que había. Y entonces, y bueno, habré jugado 2 partidos en cuarta y después me citaron un día para la reserva. No había arquero en Belgrano. No, lo que pasa es que se jugaba los domingos de mañana. Y los domingos de mañana, imagínate vos que mucho... Se dormía, indudable. Vayan a buscarlo a Medrano. Sí, como vivía ahí nomás a 2 cuadras, vayan a buscarlo. Bueno, y en ese momento jugué un partido en reserva. Al otro partido que jugué en reserva, estaba jugando y termina el primer tiempo, nos vamos al vestuario. Cuando volvemos, me dice, vos no entrás. ¿Cómo no entras? No, dice, a lo mejor tratar en primera. Después de haber jugado el primer tiempo en reserva. En reserva. Entonces, en ese momento era Jorge Neuer, era el escribano. El escribano, exacto, era el presidente del club. ¿Y qué edad tenías vos? Tenía 16 años. Y imagínate, si soy flaco, era más flaco. Y para mal de todo esto, jugábamos contra Patronato, que ya prácticamente era campeón, tenía un equipazo en ese momento. ¿Qué año era, no te acordás? Imagínate, tenía 16 años, hoy tengo 45. Hace 29 años. Y entonces, bueno, jugar a la tarde. Yo me acuerdo que en ese momento jugaban en primera los 2 Macchi, Ramos, Cárpena. ¿Montero jugaba todavía? No jugaba Montero. No jugaba un chico Aloy, Pedro Subillaga. Bueno, y ellos eran los que ya venían. ¿Y a vos quién te reemplazó? ¿Ya había arquero suplente en esa época? No, pasaba esto, que lo que pasa es que en ese momento atajaba, en primera atajaban Pintos, Cirilo Pintos. Buen arquero. Buen arquero, sí. Y el hermano era el suplente de él, el muchacho que falleció, el hermano. Bueno, en ese momento ellos no podían jugar porque el padre estaba delicado de salud
Entonces yo decidí en ese momento no jugar porque estaba internado. Un Lo momento estaban a otro, acompañando al padre. estaba. Entonces, bueno, pues imagínate vos el susto que tenía. Bueno, jugué ese partido, 0-0 salió. No, no te creo. 0-0. Yo te estaba por preguntar si por lo menos te hicieron 4 goles. Patronato campeón, en un Claro, equipo de lujo. Bueno, y bueno, ahí fue donde te digo yo que... ¿Quién es este chico? Salió en los ¿De diarios. dónde salió viste? Los muchachos de Patronato, más algunos me conocían, los que eran más jóvenes, me conocían de jugar los campeonatos independientes. Bueno, esa tarde los de Patronato no me pudieron hacer goles. Y esa noche no dormiste. Y yo te puedo asegurar que no, porque para mí fue ese momento de felicidad solo lo conocen, claro, y lo viven los deportistas, como a veces las amarguras también, claro, ¿no? porque vos, de sentir que uno no anduvo bien, jugó mal. Vos imaginate vos que si yo jugaba y la cosa me iba mal, ¿viste? Porque por ahí no sabes, no porque uno juegue mal, sino que porque a lo mejor el equipo no anduvo esa tarde y te hacen 4 o 5 goles, ¿viste? No, pero ese día el equipo anduvo bastante bien y yo respondí las veces que tuve que responder, así que... ¿Te sacaste hasta con el codo? Sí, yo creo que sí, esa tarde salía... Porque te sale la primera bien y ahí ya claro, ya uno se te va fue el agrandando, susto, ¿viste? Se va agrandando. ¿Y había gente en la cancha? En ese momento era Belgrano. Impresionante, Belgrano era impresionante. Lindo estadio era Belgrano, ¿no? En aquella época. Era. No quedó nada. Lamentablemente, pasar lo que pasó, ¿viste? Vos sabés que eso ya, yo creo que ya se venía gestando. En el año 74, yo estuve jugando en Paraná, un regional, y bueno, y había en ese momento una discusión ahí que si seguía el fútbol o no. Entonces yo era socio de Belgrano, bueno, una asamblea, y fui yo como socio, y en un momento dije que por qué no se sacaba el fútbol de ahí, se comprara un terreno fuera de ahí y se hiciera un fútbol amateur. Y entonces se enojaron conmigo porque decía que yo me quería ir de Belgrano, y no era así la cosa. A mí me parecía que el lugar donde estaba Belgrano era para otra cosa, era para así como era Chagüe, como era Estudiante, ser más una sede social completa. Una sede social completa. En ese momento había mucho auge el tenis, las piletas que empezaban. Un buen gimnasio. Claro. A mí me parecía que era un lugar para eso. Antonio, volviendo a ese debut con Patronato, 16 años y pico, ¿estudiabas, ibas al colegio? No iba al colegio. Qué vago. Era vago. Nada. Sí, me gustaba el fútbol. ¿Terminaste la primaria? Terminé la primaria. ¿Y no fuiste a primer año, segundo? No, fui... ¿No intentaste? Fui a primaria 20 días, de los 20... ¿De la secundaria, digo? De la secundaria, 20 días, falté 15 y me echaron. Directamente. Bueno, que no te escuchen los jóvenes. No, porque... no, al contrario. Yo por ahí le digo a mis hijos, que por ahí uno antes era distinto, ahora no. Antes, a lo mejor por la situación económica, todo eso, yo preferí ir a trabajar para ayudar a mis padres, en un momento que era difícil. Era difícil, ¿sí? Y entonces, pero ahora no. Ahora los chicos míos... Y si ahora lo querés ayudar, si no estudiás, no lo podés ayudar. No hay otra. Yo te digo que... Antonio, y a partir de ese partido, ¿qué pasó con vos al fútbol en el Arco Belgrano? Porque estaba Pinto. Claro, y después alternamos, porque después en eso vino Tito Febre. Febre, que atajó en Santa Fe, en Unión, creo. Unión atajó Febre, y bueno, vino Tito también. Y bueno, y ahí estábamos los tres, y ya Cirilo medio que Pinto quería largar, así que después medio nos alternábamos con Tito para atajar. ¿Y Febre vive en Paraná? No, ¿Mendoza? Está viviendo en Mendoza. Fue a atajar allá y se quedó. Y se quedó en Mendoza, lo engancharon en Mendoza. Y hay buen vino aparte. Sí. Antonio, y entonces, claro, Pinto, Febre y Medrano, los más jóvenes, sí. Febre y Medrano. Sí. Pinto quería dejar. Pinto ya estaba. Y bueno, entonces alternaste el Arco de Belgrano pero, con Tito Febre. Con Tito Febre. Pero nunca salió campeón Belgrano. 70, 71, ¿no? ¿Con Medrano y Febre? Con Medrano y Febre. Ah. Ahí vamos a ver las fotos después. Y salieron campeones del fútbol lugareño. Sí, exacto. ¿Les tocaba ir al regional? Fuimos al regional, que fue cuando... ¿O no se presentaron? Sí se presentó Belgrano. Fue cuando se armó una bataola en Concepción del Uruguay con un refre, Ceballos, ¿te acordás? De Gardo Ceballos. Que era uno de los zagueros del Belgrano. Zaguero de Belgrano. Era buen zaguero. Buen zaguero, Gardo.
aparte de buen zaguero, buena persona, buen amigo, bárbaro. Y bueno, y ahí quedaron eliminados. Y ahí quedamos eliminados. Ahora, dentro del grupo de Belgrano, a medida que vos te fuiste afirmando, ¿tenías un liderazgo natural con tus compañeros o era uno más del montón? No, siempre me gustó ser el arquero que ve todas. Vos ves la falla de uno, la falla de otro, o sea, siempre, aparte ya en ese momento venía mucho recambio, venían muchos muchachos jóvenes, y entonces... ¿Y que vos empezaste tempranito? Yo había empezado temprano, entonces me gustaba gritar. En el arco, el arquero que no grita. ¿Y en el vestuario seguía esa...? Sí, se seguía ¿Te siempre. consultaban? Te consultan principalmente los defensores, ¿viste? Vos hablas normalmente con el defensor, ¿viste? Porque es el que lo está bien, mirá, tenés cuidado que el win siempre te amaga para adentro, se te mete por la línea. ¿Y a quién imitabas como arquero? ¿A quién querías imitar en aquella época? ¿O vos, ¿cuál era tu espejo? No sé, yo me gustaba a mí en ese momento Gatti, estaba en su esplendor, ¿viste? Pero no sido Gatti hoy con la televisión, ¿no? Claro, con la televisión de hoy. Sí, la televisión de hoy era. Lo que sería Gatti. Pero en ese momento no me gustaba imitarlo, pero sí me gustaba observarlo, aprender, claro, de las cosas que hacía, ¿viste? No era para usar un pantalón por allá abajo como usaba él, ni nada por el estilo, ¿viste? Pero imitaba como la manera de salir a cortar el centro, cómo salía a tapar, cómo gritaba, cómo ordenaba. ¿Y en Paraná? Y en Paraná no imitaba a nadie, pero en ese momento... ¿A quién respetabas como un gran arquero? Como un arquero, a Pipo Sor. A Lugo. Sor. Del cual sos amigo, ¿no? Sí, amigazo, ¿no? Amigo. No como ahora en Buenos Aires que se miran de reojo, sí, ¿no? Los grandes arqueros. Con el Lugo no, en ese momento había otros arqueros también, la Moni Ibarra. En ese ministerio había un arquero que se defendía bastante. El Gordo Venencia. El Gordo Venencia también, si no habíamos quedado juntos. Y Antonio, después pasaste a Paraná, ¿a préstamo o definitivo? A préstamo en el 76, un año estuve. ¿Para el regional? Sí, estábamos jugando, ese año jugábamos campeonato de liga local, jugábamos el regional, y jugábamos, el mismo equipo de Paraná jugaba representando la liga. Claro, no sé si era la Copa B Carvarela o algo por el estilo. Exacto, la Copa B Carvarela, que fuimos a jugar las finales a Tandil, con el equipo de Paraná, que se reforzó con algunos otros jugadores, el Tote Brunengo, Brufal. Y entre todos esos torneos, ¿jugaste algunos partidos o todos los jugó Lugo? No jugábamos, por ahí el Lugo, hubo un momento que el Lugo se quebró la muñeca y tenía que jugar. Así que jugaste en el equipo donde estaba Fálico, Ayala, los hermanos Ortega. ¿No? Ayala, el papá de Roberto, que está en Nápoles, en la selección argentina. Sí. Y anda bien, muy bien. Anda bien, sí, el otro día se limitó, pero bueno. Sí, bueno, pero son cosas que... Reconoció que lo traicionó su personalidad. Lo que pasa es que uno está jugando al fútbol y se te cruza tantas cosas por la cabeza cuando vos estás jugando al fútbol, que el que no jugó no sabe, dice, ¿por qué hizo esto? Sí, pero hay que estar vistiendo una camiseta y estar perdiendo en tu propia casa. Yo sé que no se debe hacer, pero vos en ese momento no te das cuenta. Claro. No te das cuenta. Hay que intentar no ganar de cualquier forma. No, sí, indudable. Pero evidentemente vos estás mal, Vos estás mal. Es verdad. ¿Y ese año te fue bien? ¿Con Paraná? Bien. Salimos campeón otra vez. En el regional estuvieron cerca. Y en el regional perdimos la final. ¿Con Mandillú? ¿O con Chaco? Con Patria de Formosa. Patria de Formosa. Por 2-1 sobre la hora. En Formosa. En Formosa y perdimos. Ganando Paraná 1-0. Yo vi ese partido. Y nos perdimos por penal. Por penal. Qué amargo. Que había un jugador que no quiso patear el penal, no importa. Sí. Gran jugador. Sí. Lloraban los dirigentes en la tribuna. El árbitro en segundo tiempo no dejó pasar a Paraná de la mitad de la cancha. Yo te digo que ese partido, si al hubiéramos equipo tenido la personalidad aparte de Formosa en ese momento, si a los 11 jugadores en el primer tiempo le decían, muchachos, quieren irse, se iban.
porque no la agarraba. Estaba jugando muy bien Para nada, pero... Pero como que un efecto mágico ocurrió, Sí, sí, sí. por no decir una sí, mano negra. Una mano negra, un silbato negro. Claro, Era. un silbato negro. Un silbato. Imagínate Pero vos que alguien lo dirige siempre, ¿no? No, no, indudable. Así estamos, así está el fútbol como está también, ¿viste? Por lo menos en aquel momento uno se daba cuenta Sí, de eso. sí, sí, sí. Una cancha llena. Nos cobran un penal en esos momentos que ni ellos sabían que era penal, porque ellos agarraron la pelota y iban a patear en No, córner. pero en el estadio se decía también que no sé si íbamos a salir. Sí, 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 yo te puedo asegurar que lo que era ese estadio era una caldera, porque estaba el cerco acá y nosotros acá, y la gente allá arriba, así que, y la cancha chiquititita, así, mirá, era ¿Y cuándo te retiraste, Antonio? en el 83. ¿Volviste a Belgrano o a otro club? No, volví a Belgrano, sí, después de una lesión y después ¿Dónde fuiste a colaborar? no, después porque el fútbol tiene sus cosas lindas dentro de la cancha, vos ganás amigos, muchos haces conocer. conocidos, exactamente. Pero la lucha con el dirigente llegó un momento que, imagínate vos que dejé en el 83, hace 13 años, yo hubiese podido seguir jugando, pero me cansaron prácticamente los dirigentes. Yo siempre dije, pero claro, era una actitud de rebeldía en aquel entonces como periodista, que había mucha gente con vocación de trabajo, con vocación para ser dirigente, pero no estaban preparados para ser dirigente. No. Y tenían actitudes como que, quizás hoy alguno existe todavía así en esa forma de ser, como que eran más importantes y decidían por los jugadores. Sí, y no debe ser así, porque yo creo que lo que es acá, Paraná, tendría que, todos los dirigentes tendrían que se agarrar el carro y tirar todo para el mismo lado, y no es así. Hay que ver más lejos, no simplemente No, por el supuesto. hecho doméstico. Pero muchos saben, no todos, Antonio, que vos tenías otro deporte en paralelo. Sí, el softball, que todavía lo juego. Ahora juegas el softball lento, No ¿no? sé, el softball lento, no, indudable, ya no estamos para rápido. No, sí, ¿Y cómo te las ingeniaba? A ver, ¿y por qué el softball? No sé, yo empecé a jugar al softball 16, 17 años, o sea, lo jugaba así tipo amateur nada más. Pero porque tu tiempo te lo llevaba al fútbol. Claro, me llevaba al fútbol, y entonces... ¿Hubo algún amigo que te vinculó al softball? El profesor Oscar Oliva. Oscar Oliva, Oscar, que también fue preparador físico era de preparador equipos de físico primera división. de Belgrano, fútbol. claro. Entonces ellos practicaban antes que practicara la primera de Belgrano, al softball ahí en Belgrano. Y entonces yo iba antes y me ponía a jugar al softball con ellos. Bueno, ya un día me entusiasmó de más y comencé a jugar al softball. Bueno, lo hice bien, ya en el año 69 estuve en la selección y ya al otro año salimos campeón argentino y ya estuve en la selección de mayores. ¿De Paraná? No, de la selección argentina. ¿Y jugaste? Y jugué en la selección argentina. ¿Qué, algún torneo internacional? Sí, jugamos en Uruguay, un Panamericano. Jugamos en Uruguay, salimos campeón. ¿Campeones? Campeón. ¿No te fue mal en el softball? No, ¿Totalmente amateur? Totalmente amateur, pero siempre me encantó. El softball para mí, por ahí, en estos momentos, por ahí mi señora, mis hijos se enojan el sábado, domingo, por ahí que podemos salir y le digo, no, hoy tengo que ir a jugar y me voy y ellos se enojan. A jugar. ¿Y en qué club jugás hoy? Y hoy juego con los visitadores médicos. El torneo de softball. softball. Y cuando jugabas en primera división y estabas en los seleccionados de softball. Y jugué en Belgrano primero, después me fui a Patronato. Ah, Belgrano tuvo softball. Claro, Sí. claro. Patronato también. Patronato tenía un muy buen equipo y salimos campeón varios años. Y como Hubo una época de oro del softball. Sí. Ahora, Así que te las ingeniaba para hacer las dos cosas. Las dos cosas. Por ahí no podía jugar al softball porque Tenía que justo entrenar. me coincidía que yo jugábamos el domingo a la tarde al fútbol y yo tenía que jugar el mismo domingo prácticamente a la misma hora. No podía jugar al softball, ¿viste? O sea, me debía más al fútbol porque era otra cosa. Hiciste muchos amigos también en el softball. En el softball y tengo muchísimos. ¿Es diferente al fútbol? Es diferente. ¿Dos familias distintas? Son dos familias distintas. O sea, el deporte en amateur es distinto al fútbol. Bueno, aquí en aquel entonces no era profesional, era No, semi. no, semi-profesional. Le llamamos amateurismo marrón, ¿te acordás? Sí, exactamente. Sí, había... ¿Vos considerás que ganaste algún peso en el fútbol? Mira, ¿Te sirvió? Me sirvió. Yo te digo que cuando yo me casé en el año 81, me casé. Y
no tenía que pensar en nada porque mi señora, peso que íbamos ahorrando de ahí del fútbol, ella iba comprando las cosas, o sea, tenía todo para casarme, ¿viste? Ya no podía escaparme. Demoraste un poquito también, ¿no? Demoré bastante. Sí. Y bueno, cuando estás con tus amigos, ahora alejado de la actividad deportiva activa, eh, ¿tenés algunos recuerdos, alguna anécdota que la llevas siempre con vos? Mira, por ahí cuando uno está con los amigos así que hizo en el fútbol, las anécdotas, por ahí uno se olvida, pero lo que uno comenta es de que me parece que hoy por hoy el fútbol que hay hoy es mucho más rápido, todo, pero yo creo que en el momento que jugábamos nosotros Era más habilidoso. era más habilidoso, o sea, con la habilidad que había antes, la velocidad que hay hoy. La trasladada hoy, hubiese sido fantástico, fantástico. Yo por ahí, lo único que rescato hoy, la habilidad con la velocidad que tuvo Maradona, porque si bien Maradona es súper, hasta hoy se pone una camiseta, un corto y es súper. Imagínate vos que lo hace por la habilidad. Por la habilidad. Antonio, se nos fue el tiempo tan rápido, nos quedan dos preguntas finales. ¿Alguna vez tuviste la posibilidad o soñaste pasar como arquero al fútbol profesional? Tuve oportunidad, por eso que por ahí mi enojo con los dirigentes. ¿Te queda alguna molestia por ahí? Me queda molestia que yo tuve oportunidad de pasar a Colón, tuve que pasar a Unión y las dos veces se trabaron por los dirigentes. Por los dirigentes. Pedro Bucich me decía lo mismo. Exactamente. Me quedó la amargura casi de por vida, diría yo. Claro, vos te acordás, yo te digo. River, Estudiantes, Central, Colón. Claro, entonces vos, llegó ese momento que yo estuve practicando todo, el técnico chocho de la vida, los dirigentes también, y que te digan que no se puede hacer la transferencia, llegué a mi casa y mordé la almohada y llorar. Antonio, ¿cómo es tu familia? Mi familia, mi señora, Rosita, mis dos hijos, Antonio, Jesús y Elvio. ¿Qué edad tiene? Y Antonio tiene 15 y Elvio tiene 13. ¿Juegan al softball? No, ahora comienza, creo, Antonio a jugar. Lo que pasa es que le absorbe mucho. Ellos jugaban al fútbol en Peñarol, pero ya pasaron a la secundaria, ya le ocupa toda la tarde el colegio. Entonces ahora van a empezar a jugar al softball. Antonio, gracias por permitirme dialogar con vos. No tenés por qué, Roberto. Un gusto. Y así finalizamos hoy justamente el programa de la fecha ayer y hoy. Si Dios quiere, nos reencontramos el próximo sábado.